Hola, bienvenidos a Vistazo al Mundo. Este es un espacio de La Nación dedicado a analizar qué ha sido noticia en el planeta durante los últimos 7 días. Soy Pablo Fonseca y me encuentro en la sala de redacción de La Nación junto a Víctor Hugo Murillo, editor de la sección del Mundo. Esta fue la semana en que el coronavirus se convirtió en una pandemia. Además, Putin dejó claro que está dispuesto a seguir gobernando Rusia por muchos más años y Joe Biden dio un paso más para ser el candidato demócrata a las presidenciales de Estados Unidos. El coronavirus ya es una pandemia, está en muchísimos países, en América Latina, por ejemplo, este viernes ya se declaró que llegó incluso a Venezuela y hay unos 23 casos ya oficiales, por lo menos hasta este viernes, en Costa Rica. Don Víctor, ¿cómo está afectando la declaración de pandemia del coronavirus en todo el planeta? No solo en América Latina, sino en todo el planeta. Bueno, la declaración de pandemia que hizo la Organización Mundial de la Salud el miércoles 11 de marzo responde precisamente esa declaración al alarmante grado de propagación, según dijo la propia organización, ¿verdad? Tanto así que esto pues se está forzando a diferentes países a adoptar medidas extraordinarias. Por supuesto, gradualmente, ¿verdad? Lo que se adopte en un país no necesariamente tiene que replicarse en el otro, va a depender de la situación en cada uno de ellos. Este viernes, Pablo, la OMS fue todavía más allá al advertir que ya no es China, sino Europa el nuevo epicentro del coronavirus. Y esto entonces refleja pues cómo, digamos, la epidemia se va moviendo, perdón, la pandemia se va moviendo, porque China pues ya ha logrado bajar notoriamente la cantidad de infectados y pareciera que ya en China poco a poco la actividad económica, comercial, la vida se va recuperando conforme ha logrado, digamos, bajar las tasas de incidencia y la mortalidad, pues ya no tiene los números que semanas atrás mostraba. Hemos hablado durante todos estos análisis semanales que hacemos en el último mes prácticamente, nos hemos referido en todas las ediciones al coronavirus, sobre pérdidas muy grandes en mucha cantidad de sectores. Habíamos empezado con el sector del turismo, con el sector de las aerolíneas a nivel mundial. Ya ahora incluso en países como Costa Rica hay sectores como el turístico que están dando la voz de alarma porque en Costa Rica hay por lo menos 8.000 noches canceladas Uh -huh. en los últimos días por efecto del miedo que hay al coronavirus y las limitaciones también que se han dado en muchos casos, como por ejemplo la de Estados Unidos, que a partir de este viernes a la medianoche, pues ciertos residentes que quieran regresar y ciudadanos van a tener algunas restricciones en el tránsito. Ya hay una afectación general, pero ¿cuáles son los puntos más destacados de lo que pasó esta semana, de lo que está pasando esta semana? Bueno, comencemos por Italia, que sigue siendo el tercer país más afectado por la pandemia y el primer país en Europa. Italia tomó medidas extraordinarias de declarar todo el territorio nacional en cuarentena, limitar estrictamente la libertad de movilización de los ciudadanos, cerrar todo tipo de comercios, exceptuando, digamos, los del sector alimentario y salud, farmacias, por supuesto, ¿verdad? Y España va por el mismo camino. Hoy, el gobierno de Pedro Sánchez anunció que a partir de mañana decreta el estado de alarma. El estado de alarma es uno de los tres estados de excepción que contempla la Constitución española, y esto implica igual cierre de comercios. O sea, en Madrid ya se están ordenando, implica confinar a las personas en ciudades y no permitir ni la entrada ni salida, ¿verdad? E incluso, o sea, una serie de medidas extraordinarias que afectan la libertad de movilización y que incluso, por ejemplo, en caso de España, el Estado puede incluso obligar a las clínicas, a los hospitales privados, es a intervenirlos para para que sean parte de la estrategia de combate del coronavirus, ¿verdad? E incluso eso, ¿verdad? Y por otro, la tercera medida extraordinaria que refleja, digamos, la naturaleza de esta pandemia, la adoptó el presidente Donald Trump, el
el miércoles en la noche, al anunciar un paquete, o sea, una medida que impide durante 30 días los vuelos desde Europa, o sea, le cierra las fronteras a las personas desde Europa y solamente van a poder ingresar a aquellos estadounidenses que por diferentes razones, por turismo, estaban en Europa, pero tendrán que someterse a cuarentenas. Y este día, este viernes, se espera para más tarde una comparecencia del presidente Trump, imaginamos, para anunciar nuevas medidas. Y en América Latina, pues diferentes países ya poco a poco van anunciando medidas como, por ejemplo, El Salvador declaró una cuarentena en todo su territorio durante 30 días, pese a que por lo menos oficialmente no se informa de contagiados. Guatemala cerró fronteras a extranjeros, igual que El Salvador, etcétera. O sea que hay una política de muchos estados de levantar muros y cerrar fronteras para ver si pueden contener el coronavirus. Una medida que, por cierto, la OMS es muy crítica en cuanto a la eficiencia como estrategia. 20 años no es nada, eso parece querer decir don Vladimir Putin, presidente de Rusia, porque esta semana anunció que está dispuesto a seguir en el poder. Putin está en el poder desde 1999, después de Boris Yeltsin, y hace unas semanas había anunciado su interés en promover varias reformas a la Constitución. Y, oh sorpresa, todos lo esperábamos, parte de los cambios es posibilitar el que Putin siga en el poder en Rusia, cosa que con la constitución actual no podría. ¿Qué sucedió esta semana en el Kremlin para abrir el espacio a Putin y que siga gobernando en Rusia? Bueno, primero que me gustaría irme un poquito más atrás de esta semana y decir que cuando Putin anunció a principios de año la propuesta de reformas constitucionales, dijo que era para fortalecer el poder del Parlamento y mantener vigente el sistema presidencialista. Hasta ahí parecía que él no tenía un interés particular en esto. Pero la historia cambió. Voy a su pregunta. Esta semana las dos cámaras del Parlamento ruso dieron el visto bueno a las reformas que serán sometidas a análisis del Tribunal Constitucional. Se da por un hecho que el Tribunal Constitucional diga que están bien. Y luego a aprobación en un referendo convocado para el 22 de abril. ¿Qué establecen esas reformas? Por ejemplo, curiosamente, a diferencia de lo que se manifestó a principios de enero, esto implica un reforzamiento del poder del presidente. Por ejemplo, el presidente podrá nombrar jueces, podrá destituir al primer ministro, que lo nombre el Parlamento, pero él puede destituir al primer ministro, puede destituir ministros, e incluso, vean qué interesante, vetar una ley que el Parlamento incluso haya aprobado por 2/3 partes. O sea, se nota realmente un poder muy concentrado en la figura del presidente Putin. Y con esto, pues el presidente además abre el portillo, elimina la restricción de 2 periodos presidenciales consecutivos y entonces Putin podrá presentarse en el 2024, cuando vence el actual periodo, a un nuevo periodo, a un nuevo término presidencial e incluso a uno más que puede llevarlo hasta el 2036 gobernando Rusia, con lo cual se convertiría, después de Joseph Stalin, en el mandatario, o sea, mejor dicho, superaría a Joseph Stalin en tiempo en el poder. Stalin estuvo de 1924 a 1953, 29 años. Si Putin tomó en cuenta 1999 hasta el 2036, estamos hablando de 37 años en el poder, ¿verdad? Uno de los, creo que sería el segundo gobernante ruso más longevo en toda la historia de ese país. Y eso es decir mucho. Sí, y es muy interesante porque están utilizando las herramientas democráticas para poner este tipo de gobernantes que prácticamente gobiernan de por vida. No podemos decir que Rusia formalmente es una dictadura, aunque sí hay muchas críticas al sistema democrático, y una de las críticas es el papel de la oposición, el cómo se ataca muchas veces desde el gobierno la oposición.
¿Cuál ha sido la respuesta de la oposición precisamente a este tipo de reformas que se quieren dar en Rusia y que van encaminadas y que, como usted bien lo dice, muy probablemente van a terminar pasando? La posición de quienes adversan a Putin es que esto implica pues una usurpación del poder, por lo que ya hemos comentado, por el reforzamiento de la figura presidencial, y además porque es evidente que en Rusia no hay una separación clásica de poderes, de pesos y contrapesos, y pues hemos visto en muchas ocasiones cómo la policía acude presta, rauda, a sofocar cualquier tipo de manifestación, autorizada o no, en cualquier ciudad. Entonces, pues digamos, evidentemente estamos ante un sistema claramente autoritario. Después del supermartes hubo un mini martes, un martes esta semana en donde votaron 6 estados para las primarias demócratas. Ahí se consolida la figura de Joe Biden como el probable candidato demócrata a la presidencia. A pesar de eso, Bernie Sanders, el socialista del Partido Demócrata, no da el brazo a torcer y sigue en la contienda. ¿Qué pasa a partir de este momento, don Víctor? ¿Cuáles son los estados que siguen y cómo le podría ir a cada uno? Bueno, la próxima contienda es este martes, venidero martes 17 de marzo, en los estados de Arizona, Illinois, Florida y Ohio. Aquí lo interesante es la cantidad de delegados que están en juego. Son 577 delegados, mientras que el martes 10 eran 352. Y vemos que hay, por lo menos de estos 4 estados, hay 3 pesos pesados que van que pueden ya todavía aclarar más el derrotero de esta elección. En Illinois, 155 delegados en disputa. Florida, que es el plato fuerte del día, 219. En Ohio, 136. Incluso si vemos Arizona, que es el que menos delegados aportará de estos citados, pues son 67, tampoco es una cantidad muy pequeña. De manera que, por ejemplo, si Biden arrasara o ganara, sobre todo en los estados más pesados, pues prácticamente ya la carrera tendría todavía más peso y habría que esperar qué decisión tome Sanders, si decide mantenerse. Si por el contrario Sanders da manifestaciones de recuperación, pues esta batalla todavía tendría un cierto grado llamémoslo así, de incertidumbre. Florida es el estado que reparte más delegados en este próximo martes, pero además es un estado muy especial por 2 razones. Primero, porque ahí los cubanos estadounidenses le tienen un poco de aversión a Bernie Sanders, porque Bernie Sanders ha alabado algunas partes del socialismo cubano, el sistema de educación, el sistema de salud, ha hablado bien de Fidel Castro y eso en Florida es un problema Es casi histórico, una ¿verdad? herejía, ¿verdad? Exactamente. Y lo otro es que Florida de por sí es un estado súper importante ya en la elección nacional, porque es un estado que, por ejemplo, le permitió a Donald Trump acceder a la presidencia, ganó por un margen mínimo contra Hillary Clinton en las elecciones y le abrió las puertas de la Casa Blanca. Es uno de esos estados muy, muy importantes. Es poco probable que Bernie Sanders gane en Florida, pero también al mismo tiempo tenemos a Joe Biden no atacándolo fuerte a Bernie Sanders porque le da miedo que el partido quede muy dividido y que le pase un poco lo que le pasó a Hillary Clinton en su momento en la campaña pasada, que es que hubo un grupo de los seguidores de Bernie Sanders que luego no se va con Hillary Clinton y le termina afectando en la elección nacional. En suma, la pregunta va más bien por el lado de qué le va conviniendo más a Donald Trump, que ha estado muy silencioso estos días con el tema de la campaña demócrata, se ha enfocado un poco más en el tema del coronavirus. ¿Le da más miedo Joe Biden? ¿Le da un poco de más miedo Bernie Sanders? Por lo que el presidente ha dicho, creo que él se sentiría mejor y le resultaría más ventajoso un Bernie Sanders como candidato presidencial demócrata, porque precisamente podría explotar mucho el asunto del carácter socialista de las medidas que alienta Sanders, que para el electorado de Estados Unidos, como lo comentábamos en semanas atrás,
El término socialista es un término que asusta mucho, porque primero socialista tiende a asociarse con comunista y a manipularse en ese sentido, y porque Estados Unidos no ha tenido a lo largo de su historia una experiencia, por ejemplo, de un gobierno socialdemócrata, algo que en el contexto europeo, pues sencillamente es otra cosa. Entonces yo en mi criterio soy de que posiblemente Trump aplaudiría una candidatura de Sanders. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos de nuevo en 7 días para analizar qué ha sido noticia en el planeta. Hasta entonces y feliz fin de semana. Hasta pronto.